¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta hora de buenas historias que nos encanta contar y mostrar a través de la pantalla más federal del país, la pantalla de la TV Pública Argentina. El obelisco porteño cumplió 80 años de vida, testigo de numerosos hechos que marcaron a fuego nuestra historia nacional. Hoy reconstruimos juntos, de la mano de estos dos destacados arquitectos argentinos, la historia detrás de este emblema cultural de todos los argentinos. El obelisco se construye en los primeros meses, en 3 meses prácticamente, de 1936. Y tenemos la hipótesis de que las primeras demoliciones que se empezaron en el 35, más las demoliciones que venían haciéndose de la Diagonal Sur, todo ese entorno de lo que hoy es el obelisco se veía espantoso. Ya había planes desde el siglo XIX de ensanchar calles, ¿no? La primera que había logrado hacer era la Avenida de Mayo, que fue un gran impacto anterior al 1900, pero se estaban proyectando las diagonales y se habían decidido qué calles se iban a ensanchar. Y una de las que se había decidido es Corrientes, ¿no? Las autoridades se deben haber asustado, el público también, y el intendente Molini Bedia decidió y le encargó al arquitecto Previch un obelisco de 67 metros para que se vea algo prolijo, algo que llame la atención, porque arreglar el entorno se iba a arreglar muy bien, pero iba a durar una década, algunos años. Pero para hacer algo rápido, el obelisco era lo único que se les ocurrió. Por desgracia pasaban las dos líneas de subterráneo debajo, así que había que hacer un malabarismo de ingeniería de alto nivel para poner encima justamente semejante mole de hormigón, ¿no? Lo proyectó, lo presentó y lo decidió hacer el intendente sin consultar al Consejo Deliberante, a nadie. Por supuesto que hubo protestas y críticas, y para colmo, a los 2 años, antes de 2 años, se desprendieron todos los revestimientos, una catástrofe bastante grave. Había la orden de demolerlo, ¿no? Pero con todo se impuso, ¿no? Tanto el obelisco como la 9 de julio. El obelisco tiene una altura de 67,5 metros. Cuenta con una puerta de entrada y 4 ventanas en la cúspide. Para su construcción se requirieron 680 metros cúbicos de cemento, 1.360 metros cuadrados de piedra blanca y el trabajo de 150 obreros. A simple vista es una carpintería más de las miles que hay en Argentina, pero la particularidad es que está montada en un canal. Sí, la televisión pública fabrica su propio mobiliario. Este es el taller de realización de escenografía, digamos. Es una carpintería, pero es donde viene el escenógrafo, nos trae el boceto de la planta, de lo que quiere armar, y acá se realiza, digamos, de la base de todo. Las falsas paredes, vas a ver un falso ventanal. Lo que se utiliza acá es terciado de 4 milímetros, MDF de 5, 12, 18, Pino Brasil. Toda una ciudad se erige dentro del edificio ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de Buenos Aires. Un buffet, consultorio médico e inclusive una guardería para los hijos de los 1.200 empleados que trabajan en este lugar.
En los pasillos están los trastos que recuerdan los programas emitidos años anteriores, desde un candelabro hasta un ataúd. Todo está guardado, esperando para volver a ser utilizado. Y acá hay de todo lo que es muebles, utilería chica, grande, mediana. Te podés encontrar con un piano de cola, con una armadura de la Edad Media, con un juego de estilo de madera. Hay muchos muebles de estilo. Como además de programas informativos, también están las ficciones. Entrar al vestuario permite palpar parte de la historia. Pide el libro, viene el libretista y te dice 1850, 1870, del 1900, de seda, de castán, de todas las épocas, según lo que dice el libreto. Es un trabajito, ¿viste? Vos sabés que hay que salir corriendo a buscar la ropa para todo el mundo. Yo hago noticiero generalmente. Antiguamente era medio como el taller, el trajecito, ahora no, es más casual, más tranquilo. Los pasillos son tan largos que se los llama avenidas. Cada estudio posee sus propias cámaras y equipo de sonido. Todo se transmite en HD. La señal de la televisión pública es una de las mejores en HD, por ejemplo, es la mejor lejos porque justamente tiene tecnología a ese nivel. La televisión pública comenzó a transmitir en 1951 y su equipamiento de aquella época integra el museo del primer canal de noticias de la Argentina. El cine también está presente en Panorama Federal. Conozcamos a directores, actores, productores y guionistas que forman parte de la vasta industria audiovisual de nuestro país. Los ausentes es un largometraje de ficción, es mi ópera prima. Es una película que habla sobre las ausencias, como si fuera un thriller de fantasmas. Surge de un trabajo de escritura que uno hace como constantemente. En este caso surge de unas cuantas escenas recurrentes que yo tenía, que tenía ganas de hacer algo con esas escenas. Eran escenas, imágenes, y que empecé a escribir y a profundizar. Y lo que me empecé a dar cuenta de todas ellas, que si bien eran muy inconexas, es que todas tenían en común como un mismo clima. Todas eran un poco como pertenecientes a una pesadilla, y todas transcurrían en un mismo lugar, que era un pueblo chiquito, un pueblo un poquito como si fuera al borde del abandono. La película cuenta 3 historias. La historia de una pareja, Gringa y Moré. Es una pareja que arranca un poco rota y la película cuenta un poco el recorrido de la disolución de esa pareja. Una pareja que está esperando un bebé. Cuenta también la película la historia de un hombre que vive en el pueblo, es un hombre mayor que intuimos que tuvo un accidente, que cuando empieza la película se acaba de despertar de ese accidente y que en ese mismo accidente perdió a su mujer y que durante la película, en el recorrido de la película, está haciendo una especie de... está como atrapado en unos trámites burocráticos y está intentando llevar adelante un plan que no descubrimos cuál es hasta el final de la película. Y el tercer personaje es un forastero que llega de otro lugar al pueblo, que se hospeda en el bar que regentea a la pareja y del cual no sabemos mucho. Es un personaje muy misterioso que llega, que monta guardia frente a una casa todos los días y que pronto descubrimos que está buscando a la mujer que lo abandonó. En el pueblo, concretamente, son las vísperas del carnaval. Entonces hay como una sensación, una especie de inminencia. El carnaval en la película dispara distintas cosas. Hay gente que dice no resistirlo y se va del pueblo. Y finalmente, en el final de la película, ocurre el carnaval, que es una fiesta pagana, que en la película tiene la fuerza de despertar algunas emociones ahí escondidas. Y lo que me parece que nos permite el carnaval en la película es profundizar un poco el clima onírico, que era lo que nos interesaba, ¿no? Hay algo como de irrealidad que recorre toda la película. No es una película de personajes que están tristes, sentados, esperando o viviendo el duelo, sino que son personajes que están un poco inquietos, que estas ausencias los interpelan de algún modo, los vulneran. Y los 3 personajes, en ese sentido, sienten que tienen algo para hacer e intentan desesperadamente hacer algo en relación a esa ausencia. El espectador que vaya a ver Los ausentes se va a encontrar con una película distinta, una película que no es costumbrista, que construye un universo propio, onírico. Es una especie de thriller de fantasmas, así que yo espero que se dejen cautivar por el misterio que propone la película y que la película los sepa atrapar a su vez. Hacete escuchar.
Si tenés una banda o una orquesta de cualquier género musical y querés que se escuche en todo el país, envíanos tu videoclip a panorama.arg@gmail.com. Los clips seleccionados de todas las provincias serán emitidos en nuestro programa. Las voces argentinas tienen un lugar en Panorama Federal. Hola, desde la Perla del Sur, Almirante Brown, la drogué. Un saludo a todos los compañeros de la Nación Argentina. Gracias, Panorama Federal. Bueno, un gran saludo para toda la gente de todo el país y la gente de Panorama Federal, desde acá, desde General Fontana, en provincia de Córdoba. Amigos de Panorama Federal, somos Faina y Escobillón. Los invitamos a Necochea. Un saludo desde Mar del Plata para todos los que disfrutamos y compartimos Panorama Federal. Los esperamos. Chau. Hola, soy Agustín Álvarez, de acá de Río Gallegos, y les mando un saludo grande para Panorama Federal. Hola, mi nombre es Lucía Herrera, mando un saludo para todos los amigos de Panorama Federal desde Córdoba. En el próximo bloque en Panorama Federal hablamos de aquellas acciones vinculadas al compromiso medioambiental. Hay muchas en la Argentina. Rescatamos algunos ejemplos que llegan de la Patagonia. Después de la pausa. No sé si ustedes recuerdan aquel famoso incendio que se desató en el Parque Nacional Los Alerces, en la zona de Cholila, en la provincia del Chubut. Hay un aviador que además es escritor que sobrevoló toda esta región cuando precisamente se estaban desarrollando estos fatídicos incendios que devastaron el bosque patagónico. Entre nubes de humo es la apuesta de este escritor que conjuga su pasión por la aviación y por las letras. Soy patagónico, casi demasiado patagónico. Tengo una historia muy vinculada a la aeronáutica porque mi viejo era jefe aeródromo del aeropuerto de Esquel, era instructor de vuelo. Mi vida transcurrió mucho tiempo en el aeropuerto de Esquel. Volar comencé a los 13 o 14 años y a los 17 años obtuve mi licencia, casi un trámite. Verano del 2015 fuimos testigos de probablemente la mayor tragedia ambiental de Patagonia, ¿no? Un incendio que tuvo características extraordinarias, se dio en un momento muy particular del bosque en que florece la caña coligüe, luego se seca, entonces conforma toda una gran cantidad de material vegetal de muy fácil inflamación y es un fenómeno que se da cada 50 o 60 años. Hubo fuego, se extendió rápidamente, duró 45 días el incendio, coincidió con una temporada muy seca y eso significó que fue un incendio de características extraordinarias. Hubo tormentas de fuego, con rayos, con truenos provocados por el mismo incendio. Alcanzó temperaturas récords hasta de 1000 grados, según estiman los especialistas. Una superficie de casi 30.000 hectáreas, pero con un efecto sobre el bosque muchísimo mayor. Mi participación fue porque yo volaba todos los días tratando de informar sobre el incendio. Tenía esa facilidad de contar con una aeronave y recorría la zona una vez por día por lo menos y trataba de brindar esa información a las autoridades que estaban combatiendo el incendio y también a los vecinos en trabajos que estábamos coordinando. Y así surgió finalmente el libro Entre nubes de humo, crónica de un vuelo, que es una compilación de todos esos relatos pero en el contexto de un solo vuelo de un día. En el libro contamos parte de la recuperación del trabajo que estamos haciendo de restauración del bosque y bueno, hicimos un invernadero, todas las plantas que tenemos y eso más o menos está con fotografías y se relata en el libro lo que se hizo hasta que se escribió el libro, ¿no? En realidad ya seguimos avanzando. Nosotros fuimos protagonistas como seres humanos en esa tragedia ambiental. Y es angustiante, la verdad que yo volaba sobre esos alerces y los veía quemarse desde arriba
Y era un impacto tremendo, era una sensación horrible porque era muy consciente de lo que estaba pasando y lo estaba viendo, lo veía de arriba, una impotencia enorme porque no podés hacer nada. La compra del libro, nosotros nos quedan los datos de la persona que lo compró y plantamos un árbol en su nombre. Después les mandamos un certificado y le damos la dirección, las coordenadas con GPS de dónde está el árbol por si algún día tiene la posibilidad de ir a visitarlo. Entonces todos pueden tener un arbolito en el bosque de Cholula. Un cineasta rionegrino retrató la vida cotidiana de los huemules. Con el objeto de promover la preservación de la especie, se zambulló en una experiencia rodeada de naturaleza patagónica con un mensaje esperanzador. El documental está narrado en primera persona, o sea, es Nehuen, nuestro personaje, quien cuenta la historia de su especie, ¿no? A través de un acercamiento amoroso con Sayen, su hembra. Tienen que pasar distintos obstáculos durante todo este ciclo reproductivo en un año para poder concebir la vida de Tayel, su cría, quien va a seguir el legado, digamos, de la especie, ¿no? En un viaje a la cordillera, al Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut, conozco al huemul como especie endémica, a punto de extinguirse. En ese momento los números eran menos de 2.000 ejemplares entre Argentina y Chile, hoy quedan muchísimo menos. A partir de ahí surgió la idea de poder filmar todo el ciclo reproductivo de la especie. Nosotros estábamos entre los 2.500 y 3.500 metros de altura. Caso de invierno estábamos abajo de los menos 15 grados, menos 17 grados, con la nieve hasta el pecho. Es muy complicado filmar en la cordillera de los Andes y más del lado de Chile, que la cordillera es mucho más vertiginosa. Pero la experiencia es casi religiosa y hasta acá, al menos para mí, es lo mejor que me pasó en la vida, ¿no? Poner en situación en los huemules como una familia tipo para nosotros los seres humanos era como que iba a tener más impacto. Quisimos juntar las áreas duras de la ciencia y la biología y combinarla con el arte cinematográfico. La película como fin es ese, ¿no? Aportar a la educación y de alguna manera también intentar trascender en el tiempo, ¿no? Niños y adolescentes fueron protagonistas de una jornada de reciclaje para promover el cuidado del medio ambiente. Una experiencia de aprendizaje de la Asociación Paternal Recicla, en donde todos ganan. Yo soy Alejandra, estoy en el espacio de la Paternal Recicla, en el programa de Arte y Medio Ambiente. Y la idea de hoy que preparamos es poder hacer juegos desde que abarquen la edad de los 5 a los 12 años, desde hacer valeros con botellas de plástico, utilizándolas, también el juego del senku con tapitas y de base estuvimos usando
cartones marcados con las tapitas plásticas y canicas por un lado y por otro lado los contenedores de huevos y también un área de sembrado donde pudiéramos mostrarles a los chicos y a la familia la compostera que nosotros tenemos en la terraza, de qué manera reutilizamos lo orgánico. Son cosas que uno todo el tiempo está rodeado y que generalmente son desecho, ¿no? Y generalmente no tienen una utilidad más que ser destinados a la basura. Y poder resignificar este elemento en una cosa que es un juguete y aparte una actividad en familia y que pueda transformarse y ser algo de entretenimiento, abre muchas más posibilidades. Tenemos demostraciones de ecoladrillos. Un ecoladrillo es una botella de plástico que está lavada y seca, en la que nosotros ponemos todos los desechos plásticos. Esta es la manera de hacer un ecoladrillo. Lo que necesitamos es una botella, envoltorios, blister, plásticos, papeles a veces que están impresos en color y no se reciclan como el papel de diario o el papel blanco. Y todo eso se va metiendo y se va aprisionando sin aire, telas también puede ir. Nosotros lo donamos a organizaciones que ya trabajan recibiendo estos ecoladrillos y construyen escuelas, bueno, hay toda una movida de hacer las casas sustentables. Desde el programa poder decirle a la gente que mostrarles cómo nosotros lo hacemos, compartir eso, brindarlo y que así ellos también puedan empezar cada uno a dar sus pequeños pasos y que esto se multiplique. Este es un saludo para el programa Panorama Federal. De la familia Olech Gurbale. Saludos. La familia Olech Gurbale, saludos de Juan Pascual Pringles, que nació en el cielo. Hola, soy Mariano, vivo en Londres y miro siempre Panorama Federal por internet todos los sábados. Hola. Desde La Rioja capital mandamos saludos a Panorama Federal. Chao, besos. Hola amigos de Panorama Federal, acá desde Necochea, Mariana, Hernán Ricaldoni, saludando e invitándolos a disfrutar de nuestras playas todo el año. Hola, desde Posadas Misiones, todos los sábados mis dos bebés y yo miramos Panorama Argentino. Un saludo grande. Para querer a las personas, a los animales, a nuestra flora, a nuestros bosques, es fundamental conocerlos. Si vos tenés alguna producción que hable del cuidado de nuestro medio ambiente, comunícate con nosotros y sé parte también de esta producción federal, esencialmente federal, que habla de las buenas historias de Argentina. Después de la pausa, más Panorama. La preservación de nuestros objetos fotográficos, de nuestras letras, hablan, en definitiva, de la historia nacional. El Archivo General de la Nación tiene un bagaje cultural e histórico que esconde en esos muros, esas paredes, que realmente es inconmensurable. Este edificio, que fue creado en 1821 por Bernardino Rivadavia, atesora las reliquias de la cultura nacional. Lo que se buscaba era preservar la documentación que el Estado, el nuevo Estado, estaba produciendo, como para que los historiadores del futuro tuvieran elementos para hacer su trabajo. 3 funciones fundamentales. Una, preservar un acervo cultural y documental muy rico. La segunda es la de preservar derechos, porque muchos de los documentos que nosotros tenemos, por ejemplo, los decretos presidenciales, son muchas veces materia de cuestiones litigiosas, de derechos, de juicios. Y la tercera función es la de la divulgación.
acervo que ahora, además de los documentos producidos por el Estado, se integra por casi 1 millón de fotografías. Acá hay aproximadamente 30 millones de folios. Acá hay películas, hay videos, porque hay otras formas de documentar la vida del Estado y la vida social, porque además hay colecciones privadas, ¿no? Tenés documentos escritos, tenés el área de audio y video y de fotografía, y después tenés las bibliotecas, ¿no? Acá hay varias bibliotecas. La biblioteca que tenía el general Perón cuando la Revolución del 55, el ejército se quedó con su biblioteca personal, está acá. Hay bibliotecas donadas como la colección Celesia. Celesia fue un extraordinario historiador y jurista que tenía en su estudio una magnífica biblioteca y que tal como estaba en su estudio está reproducida acá y está acá hace, yo creo que son 60 años o un poco más. Y después tenés colecciones de fotografías, las más importantes es la colección Whitcomb. Todo eso integra un acervo muy completo que incluye algo que no mencioné, que es el archivo del virreinato, ¿no? Es decir, la documentación que perteneció al virreinato del Río de la Plata. El documento más antiguo que tenemos es de 1577 y a partir de ahí hay toda una colección que es toda la documentación colonial. Nosotros tenemos tesoros acá adentro, tesoros que son difíciles de evaluar porque nadie sabe cuánto vale la Declaración de la Independencia o el testamento del general San Martín. Pero para mucha gente y para muchos argentinos, como viejas fotografías de familia, eso tiene mucho valor. Pintor, escultor, docente, Antonio Nebot fue uno de los grandes artistas de la provincia de San Luis. Fallecido en 1980, su legado continúa presente en la comunidad. La abuela de él, cuando él tenía 5 años, le dijo: vos cuando seas grande vas a ser escultor. Y él, inocentemente: ¿qué quiere decir escultor, abuela? Esos que hacen monumentos, todo, seguramente sería visionaria, ¿no? Era un hombre de un afecto sin vueltas. ¿Te quería o no te quería? Y noté que en las primeras obras que él pudo guardar ya se notaba un artista en potencia, diría, excepcional. Sí, yo creo que él podía dejar su espacio para dar a un artista, a alguno de sus artistas. Él respetaba muchísimo a su grupo. Bueno, Pujía fue su alumno, Gianetti, todos se formaron, todo ese grupo figurativo, sensible, se formó con Nebot. Yo no llegué a Nebot, Nebot llegó a mí como docente en el año 51. Teníamos muchas horas de práctica y eso nos daba una evolución mental de no quedarnos con lo que hacíamos. Ya era una lección extraordinaria, porque veía de qué manera él modulaba un pedacito así de arcilla en un pómulo y lo miraba desde todos lados. Este es el pastillaje que ponía Nebot. Estas son las indicaciones para los retratos. No solo lo hacía en plastilina, sino también que lo hacía en cera en la fundición. Modelaba con cariño, con amor. Y esto lo volcó siempre en su obra.
A 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, de la docta de los argentinos, se encuentra la ciudad de Villa General Belgrano. Todos sabemos o hemos escuchado hablar del Oktoberfest. Bueno, desde 1960 se lleva adelante en esta ciudad, disfrutando de la danza, de los sabores, de la gastronomía, de los platos típicos y de una fiesta que convoca a miles de turistas argentinos y del mundo. La Oktoberfest Argentina, mirala por Panorama Federal. La villa tiene una historia interesante, particular, distinta a los otros pueblitos de las sierras de Córdoba, fruto de una inmigración germano-parlante en los años 20, 30, 1920, 1930, entre los periodos de guerra, muchos europeos huyendo del espanto de la guerra en Europa, buscando otro lugar en el mundo para afincarse, para vivir. Como ocurrió en todo el país, en Argentina, descubrieron este lugarcito que se llamaba Colonia Paraje El Sauce y se afincaron ahí. Así que eso le dio toda una impronta muy centroeuropea a nuestro pueblo, ¿no? Mi familia llega aquí a América en comienzo de los años 20. Mi padre y mi madre participaron durante muchos años en la organización de la fiesta, nuestra fiesta nacional de la cerveza, la Oktoberfest. Y bueno, luego continué yo un poco los pasos de ellos, ¿no? Se empiezan a juntar un grupo de vecinos, inmigrantes, un domingo, otro domingo, tomaron una cervecita, hasta que un día uno de ellos, Antonio Küfer, un jovencito en esa época, dice, che, ¿por qué no hacemos, como hacemos en Múnich, él venía de ahí, una fiesta cervecera? La fiesta tuvo tal emotividad que llevó a los habitantes de la localidad a hacerse la pregunta de por qué no festejar cada año una celebración especial como podría ser el Día del Pueblo. Así nace el 11 de octubre, en realidad con una pequeña leyenda que nunca se pudo consolidar si es realmente cierto o no, pero se dice que un criollo y un descendiente de alemanes se reunieron al final de la jornada de celebración y al tomar esta decisión dijeron, bueno, ¿por qué no festejamos el 12 de octubre todos los años, ¿no? Y en realidad uno de ellos tuvo la brillante idea de hacerlo un 11, de tal manera que el 12, que es feriado nacional, pudieran descansar de los festejos del día anterior. Mi nombre es Yael y participo en un grupo de baile que se llama Encia y hacemos danzas centroeuropeas. La fiesta convoca muchísima gente, muchísima gente. Generalmente el primer fin de semana viene mucha familia y hay muchos chicos y es otro clima. El segundo fin de semana son muchos amigos. Yo lo vivo de dos lados. Primero porque lo bailo. Entonces meses antes uno practica mucho para subir al escenario. Entonces una vez que vos ya bailaste y tenés el vaso lleno de cerveza y estás con tus amigos, es el momento más lindo de la fiesta. La mini huerta surge como trabajo final de la carrera de diseño industrial de la Universidad Nacional de San Juan. La idea era realizar un aporte para volver a lo natural. La huerta de los abuelos era una buena idea para comenzar este camino y obtener productos frescos, con buen sabor y libres de conservantes y agroquímicos. Pero claro, ahora ya no vivimos en casas tan grandes, necesitamos ocupar poco espacio. De esta manera surge el concepto de mini huerta urbana. Es un sistema que hace uso del espacio vertical. Está formado por módulos que permiten ampliar la mini huerta según las necesidades y espacios disponibles en nuestra vivienda, balcón, terraza o patio. El sistema refleja lo tradicional y lo simple de una huerta a través de su materialidad, medios de unión y procesos de fabricación utilizados, ya que está construido íntegramente en madera y totora, lo que lo hace totalmente biodegradable. La mini huerta es una forma de acercar la huerta a la ciudad. Es un producto que privilegia la calidad y el medio ambiente. Con la cabeza no alcanza, si no hay un espíritu que empuje las ideas.
Hacete escuchar. Si tenés una banda o una orquesta de cualquier género musical y querés que se escuche en todo el país, envíanos tu videoclip a panorama.arg@gmail.com. Los clips seleccionados de todas las provincias serán emitidos en nuestro programa. Las voces argentinas tienen un lugar en Panorama Federal. Momento para hablar de las buenas acciones, de las acciones altruistas comprometidas con el otro, con el que más nos necesita. Desde Santa Rosa en La Pampa arrancamos un bloque que habla de la solidaridad federal. Viajamos a la provincia de La Pampa, llegamos a Santa Rosa para conocer la tarea que lleva adelante Fundalum, una organización que asiste a familias en situación de riesgo. Nosotros, siguiendo las huellas del Papa Francisco, que nos pide salir de las iglesias y ir a las periferias existenciales de nuestra ciudad, hemos comenzado con una fundación que se llama Fundalum, Aportes para la Humanidad, que tiene la finalidad de llegar al hombre que está en la periferia. Previamente, ir en el contacto rápido, un comedor comunitario. Ese comedor nos ayuda a nosotros a conocer las personas, a amar a esas personas y servir a esas personas. Algunos vienen a comer aquí, otros llevan la vianda para la noche y almuerzan, y otros llevan sus viandas para comer con sus hijos. La cantidad de personas, de voluntarios, es importante porque no solamente vienen a colaborar, sino se capacitan para atender mejor al hombre en situación de calle. Mario salía periódicamente a recorrer las calles, a las plazas y a descubrir las necesidades de la gente. En una oportunidad, después de varias semanas y de sus apuntes y de sus conversaciones, llegó a su casa con la intención de formar un comedor. En octubre del 2014 se inició el comedor, en principio con unas 20 personas que iban a comer todos los días y se fue multiplicando. La mano de Dios, por poquito que uno recibe, es mucho para Él. Lo que nosotros llamamos la providencia. Esta obra se mantiene con la providencia, quiere decir toda la gente que nos viene a ayudar. No queremos otra ayuda, solamente lo que la gente se sacrifica y dona su tiempo, dona mercadería, etcétera, etcétera, y ahí estamos adelante. Nada más que gracias y que sigan colaborando y que Dios ilumine a quien pueda ayudarnos con conseguir un lugar más amplio. No nos tengamos miedo entre nosotros, nos tenemos que cuidar, como dice el Papa Francisco, pero demos a manos llenas y van a ver cuántas cosas recibimos. Fíjense en lo que decía San Francisco de Asís, porque dando se recibe. Usted dé siempre, que va a recibir siempre. El Hogar Dr. Esteban Maradona surgió en 1983 para dar cobijo a enfermos que llegan desde el norte de nuestro país. Una tarea que merece ser reconocida. Y este hogar existe porque, bueno, surgió de la necesidad de poder albergar a las mamás que venían de la provincia de Formosa, que no tenían dónde estar con sus chiquitos. Mi mamá también tuvo que dejar Formosa para venir con mi hermana a atender en los hospitales de acá de Capital Federal. No todos cuentan con familiares o amigos, conocidos, y bueno, a veces el dinero no alcanza porque bueno, la estadía se hace un poco más larga, porque los tratamientos se hacen un poco más largos y bueno, creo que así fue surgiendo esta idea de formar algo para poder ayudar a otras personas, a otras mamás. Mi papá es oriundo de la provincia de Formosa, trabajaba en Vialidad Provincial y bueno, el destino lo llevó a Estanislao del Campo. El doctor Maradona
asistía ahí para comer, para desayunar y bueno, le llamaba la atención porque escuchaba las historias de este doctor, las anécdotas que le contaban los pueblerinos y los mismos empleados de vialidad, que estas cosas que hacía el doctor, que a mi papá lo llamaba la atención. Y el tiempo fue acercándolo y bueno, y así surgió una amistad o un acercamiento con él. Y hacía la obra que él hacía con la gente que menos tenía y con los aborígenes de ese lugar. Y bueno, eso le gustó mucho a mi papá. Y la idea que surgió de él cuando nos quedamos a vivir definitivamente en Buenos Aires fue llevar el nombre de este doctor tan noble, bueno, solidario. Cuando era practicante salía con los hijos de nadie, en el hospital de niños de Expósito. Ellos acá tienen desayuno, almuerzo, cena y muchas veces acompañamiento. Soy de Formosa Capital, tengo 3 chicos, Esmeralda, Juan y Francesca. Yo vine de Formosa porque mi marido está trabajando, vino en busca de trabajo y no conseguimos lugar. Y hablamos con Vicky para que nos dé un alojamiento acá mientras que encontremos un alquiler. Vine porque, bueno, trabajo por el barrio, a 2 cuadras, y vi un cartelito que estaban solicitando a voluntarios. Empecé con el grupo de voluntarios, que en ese momento era chiquito, así que de a poco se fueron sumando cada vez más voluntarios. Empezamos a hacer peñas, empezamos a hacer viajes solidarios a Formosa para llevar donaciones, se hacían apoyo escolar acá en el hogar, se hacía también actividades de recreación con los chicos del barrio y con los chicos que están acá en el hogar. Y esto de poder contribuir con algo, yo sé que no voy a salvar el mundo, pero contribuir con un granito de arena me contribuye un montón. Yo me siento bien conmigo misma. Y, qué sé yo, ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Siento que no puedo dar la espalda. Yo siempre digo que, bueno, la gente de buena voluntad existe. Alguna vez en un pueblo de San Miguel del Campo preguntará a la gente, ¿y quién fue este señor? Valdemar estudió en la cárcel, se recibió de sociólogo e inició una nueva vida. 13 Puertas es un documental que registra su historia y habla de las segundas oportunidades a través del estudio. El documental 13 Puertas cuenta de alguna manera una experiencia educativa dentro de la cárcel. En todas las cárceles por ley tiene que estar garantizada la educación para los presos en todos sus niveles. El reclamo de nosotros en ese momento sobre el derecho a la educación o sobre, claro, que se garantice nuestra posibilidad de estudiar y de terminar nuestra secundaria, la primaria o en este caso la universidad de algunos, encontró eco favorable, se dice, ¿no? Un eco favorable en la Universidad Nacional de San Martín. Se decidió arrancar una carrera universitaria dentro del penal. Nosotros veíamos también que ese derecho debería alcanzar también a los guardias. Después la voluntad de ellos de querer estudiar o no con los presos era otra cuestión, pero que legalmente esté habilitada la cuestión. Y así fue. Y 13 Puertas cuenta un poco eso, no todo ese proceso. En filosofía nos enseñan desde el principio que se trata de pensar, de contemplar, de alejarnos del instinto corporal que miente, de la jaula de los sentidos, no de los sentimientos, de los sentidos. Esa es la libertad, de última. Pensar es libertad. A mí, en primer momento, me dio la libertad física, si se quiere. El hecho de que me haya ido de la cárcel y el hecho de que no vuelva a la cárcel, como un carácter de preso, ¿no? Si vuelvo a la cárcel, la vuelvo como bibliotecario, o como docente, como alguna cuestión, o como invitado. Porque ahora estamos trabajando en la Biblioteca Popular y en la Carcova. O sea, hoy yo camino en la villa y soy licenciado. ¿Entendés? Entonces como que... O cada vez que salgo, que me voy, voy a la universidad. Entonces, ¿a dónde va? A la universidad. ¿Y qué onda la universidad? Ya pregunta uno, queda colgado con eso. Bueno, vení, vamos, conocela, fíjate. Se egresaron ahora con el programa Fines la primer corte en la Biblioteca Popular La Carcova. Gran satisfacción. 7 madres, 7 vecinas, ¿no? Como que
que ahora están discutiendo si van a hacer un profesorado, si van a hacer una licenciatura. En su momento, Waldemar, cuando fue liberado, como que estaba solo, acompañado sí, pero solo a la vez, ¿no? Y cuando me tocó la libertad a mí, fui como la persona adecuada para que nos juntemos y seamos Biblioteca Popular, ¿no? Y ahí como que fue la iniciativa a lo concreto, que sería la construcción, ¿no? Yo me comprometí de lleno, ¿no? Me hice profesor de albañilería así, sin teoría, sin nada, directamente a la práctica, ¿no? La biblioteca sí es solución. Sí es solución porque es educación, cultura, arte, universidad, ¿no? Por lo menos de mi parte me sirvió. Sana, sí, salva, la educación salva. La historia de Waldemar es algo que nos compete a ustedes, a nosotros. Tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? De las segundas oportunidades, de mirar más allá de nosotros mismos. Nos interesa sobremanera descubrir estas historias, estos relatos de la Argentina tierra adentro que hablan de nuestra esencia federal. Será hasta el sábado próximo en una nueva emisión de este panorama que, como siempre, nos reúne a ustedes y a nosotros para seguir contando las historias de la Argentina que nos gusta. Chao, hasta la próxima.